Buenas. En la sesión de hoy, de estas sesiones virtuales sobre problemáticas del derecho procesal penal venezolano, vamos a abordar lo referente a la pregunta que nos hacemos sobre si se puede presentar acusación fiscal sin responder las diligencias de investigación de la defensa. Específicamente nos estamos refiriendo al caso venezolano, por si alguien de otras latitudes nos está observando, caso venezolano expresado en las pautas del Código Orgánico Procesal Penal, vigente el actual a partir de enero de 2013, publicado en 2012, y a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y esto se transmite desde Caracas en septiembre de 2020, sesiones virtuales estas vinculadas a problemáticas del derecho procesal penal o del derecho penal que se encuentran en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, para quien gustosamente quiera acceder al mismo, inscribirse y visualizar las otras clases virtuales que allí se expresan. Bueno, mis estimados, el tema de si la acusación lícitamente pudiera concebirse, pudiera presentarse, aún sin que se haya respondido la solicitud de diligencias de investigación por parte de la defensa, bueno, obviamente no es un tema fácil, es un tema que se ubica en las diferentes variables normativas en las cuales se expresan los actos de investigación, las diligencias de investigación dentro de un sistema procesal que se pretende de carácter acusatorio, sistema procesal concebido en un Código Orgánico Procesal Penal que ha sufrido 6 reformas, y en estas 6 reformas de dicho código de alguna forma se destronca, se desvanece los criterios que frente al tema ha venido asumiendo tanto la Sala Constitucional como la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, lo primero que uno podría encontrarse frente a una circunstancia como esta, frente a una pregunta como esta, es la respuesta casi como obvia, o sea, la obvia respuesta, ¿ok? Si aceptamos que el sistema es de carácter acusatorio, en el sentido que son 2 partes que se enfrentan, sistema adversarial, sistema en contradicción, allí está el 18 del COD estableciendo que todo el proceso es contradictorio, y si se manifiesta que es contradictorio es porque se adversan 2 partes, es decir, una parte que instaura una pretensión, tesis, antítesis, buscando una respuesta por la vía de la síntesis. Entonces, bajo este esquema, ¿verdad?, un poco parecido al sistema dispositivo del proceso civil, en donde asumimos una noción, por ejemplo, de igualdad de parte, lo cual establece el 12 del Código Orgánico Procesal Penal, bueno, pareciera que, en definitiva, esa acusación como manifestación del convencimiento, un convencimiento positivo de ese titular de la acción penal, aún concluyendo la fase preparatoria del proceso penal, y entonces, bueno, esa acusación reflejaría una postura de parte, ¿ok? La pretensión de sanción en cabeza de una parte, pero en sentido contrario, y si queremos y reafirmamos que el sistema es de carácter acusatorio, bueno, la otra parte ostentaría con su llamado derecho a la defensa y la posibilidad de que se pueda conocer por lo menos las resultas de unas diligencias de investigación. Por otra parte, uno pudiera asumir así al grueso, pues, hablar de lo de igualdad de partes, todas las partes son iguales en atención a un proceso. Bueno, es relativa la expresión. Recordemos por qué estamos accediendo a ese proceso penal. Estamos accediendo a ese proceso penal en resguardo del llamado jus puniendi, el llamado derecho a la sanción que está en cabeza del titular de la acción penal, pero es que fundamentalmente por la aflicción de un bien jurídico que le es muy caro a la víctima como titular del bien jurídico que es ofendido por el delito. Ahí está el 30
de la Constitución, estableciendo que es potestad del poder público procurar la sanción y la resarción a favor de la víctima frente a la comisión de delitos comunes. Pero por otra parte también establece la propia esencia del sistema acusatorio, 285, 3 y 4 de la Constitución. Le corresponde al fiscal del Ministerio Público, por los llamados delitos de acción pública, hacer constar los hechos y circunstancias. Es decir, que tiene un deber de prueba y que por lo tanto el defendible, asumiendo la llamada presunción de inocencia, toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Entonces, pareciera que, o definitivamente lo es así, yo en el ejercicio probatorio, el defendible, tengo un derecho, mas no tengo un deber. Entonces, ese derecho, como el que tiene un derecho, bueno, prescinde de él. El que tiene una casa, el que tiene un carro, bueno, la vende, la alquila, la permuta. Entonces, bueno, ese que ostenta el llamado derecho a la defensa, a lo mejor prescinde de su derecho a la probanza, bueno, en primer lugar porque no tiene un deber en sentido fundamental. Es decir, la necesidad de la probanza descansa en ese titular de la acción penal a los efectos de salvaguardar derechos colectivos, como lo es la protección a la víctima frente a la comisión de delitos comunes. Ahora bien, dicho todo esto, no pudiera ser que a trocha y mocha se permitiera la posibilidad de una interposición de una acusación o al final del camino, ¿verdad? La imposición de una sanción sin que al menos se haya resguardado las pautas de un debido proceso. Un debido proceso que en el artículo 49.1 de la Constitución nos habla del conocimiento oportuno del cargo, de la imputación, pero también nos habla del conocimiento oportuno de la prueba que sustenta dicho cargo. Esa prueba que sustentaría dicho cargo, dicha imputación, obviamente sería una prueba de cargo, valga la cacofonía, siendo que la prueba en la cual se pretenda reiterar una condición de inocente, reafirmar la condición de inocente, sería una prueba de descargo. Y también nos habla el artículo 49.1 que formando parte del llamado derecho a la defensa, se habla de la necesidad de la oportunidad de la prueba de descargo. Entonces, no es solamente la prueba de cargo propiamente dicho, sino la oportunidad del ejercicio de la prueba de descargo. Pero a este problema, además, se adiciona el tema terminológico, el tema de la denominación exacta de esos actos de demostración a lo largo del proceso. Hablar de que en una instancia tan inicial como la fase preparatoria se habla de actos de investigación, porque para que podamos hablar de prueba propiamente dicho, tiene que haber contradicción no en la hechura de la propia prueba, no en la elaboración del acto de investigación. Cuando mucho, por decisiones de la Sala Constitucional, se habla de la necesidad de la presencia, pero la contradicción de la idoneidad, de la pertinencia, de la licitud, de la necesidad de dicha prueba se va a verificar es en audiencia. Y muchos dirán, bueno, está bien, pero es que no aguanta para un mañana. Es decir, si la oportunidad me la pintan, como este señor quien les está hablando, me la pintan calva en el sentido de que solamente tengo una escasa oportunidad temporal para poder refutar a nivel probatorio, entonces debería permitírseme en una relación de igualdad ese ejercicio de la defensa desde el punto de vista probatorio. Entonces, bueno, como que son muchos elementos que están vinculados al quehacer de esa posibilidad de diligencia de investigación en plena fase preparatoria, aún antes de que se haya presentado la acusación. Lo primero que yo tendría que abordar, y ya vamos casi a mitad de disertación, es que yo les recomiendo altamente, ¿verdad?, este trabajo de esta gran procesalista, de esta maestra o maestro del derecho procesal penal venezolano, ¿verdad?, que estuvo dentro de los proyectistas o en las constantes reformas del Código Orgánico, que es la doctora Magali Vázquez, actualmente secretaria de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Hay un trabajo de la doctora Vázquez
que está en el libro que les estoy presentando, que es la sexta jornada de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica Andrés Bello. El trabajo de la doctora Vázquez es interesante, llamado Actos de Investigación y Actos de Prueba. Pero obviamente muchos soles han pasado desde el año 2003 a nivel de reformas del Código Orgánico Procesal Penal, y en esas reformas y en esas decisiones por parte de la Sala Constitucional, uno se preguntaría, bueno, esas concepciones, esa manera se encuentra todavía vigente aún ahora en septiembre de 2020. Bueno, palabras menos, palabras más, en su esencialidad, pues sí, pero obviamente eso pasa por atender otros criterios, otras decisiones. En primer lugar, vamos a ubicarnos en el contexto procesal en el que estamos abordando. Recordemos que existe una audiencia de imputación, ¿verdad?, a la cual se llegó, bien sea por la llamada comisión flagrante de un hecho ilícito, bien sea porque se conoció el delito de forma oficiosa, o bien sea porque se le dio cabida a los llamados actos proformadores de la acción penal, la denuncia, la querella. En una sentencia relativamente reciente, la sentencia 537 de julio de 2017, se dice que no puede existir la imputación en sede fiscal, sino que la necesidad de la imputación es en sede jurisdiccional. Bueno, entonces esa audiencia de imputación, ¿verdad?, que va a tener diferentes finalidades, va a tener una finalidad cautelar a los efectos del dictado o bien de una privativa de libertad o de una medida cautelar sustitutiva, verificándose si se da el fomus bonus juris, el periculum in mora, es decir, aquello que se expresa en los artículos 237, 238 del COD, el peligro de fuga o el peligro de obstaculización procesal. Esa sería una primera finalidad, la finalidad cautelar, ¿ok? Esa finalidad que a nivel de la cautela personal se denominaría coerción. Luego nos vamos a encontrar con otra finalidad, que es la llamada finalidad procedimental. Evidentemente que con esta sentencia, la 537, la finalidad fundamental de dicha audiencia de imputación es ello, la imputación, es decir, el llamado control judicial de la acción, en el sentido de si hay los elementos para que alguien ostente la condición de imputado, bien sea porque el hecho se adscribe a una calificación jurídica, o se dan pues los tres extremos del artículo 236 del COPEL, delito hecho evidentemente no prescrito, fundados elementos de convicción que sustenten tanto el aspecto objetivo como la culpabilidad, y el peligro de fuga o de obstaculización procesal. Es decir, esa primera finalidad, pero si estamos en la presencia de la necesidad de la presentación de una acusación, y esa es nuestra pregunta, esa finalidad se dio, y por lo tanto el juez de control accedió, aceptó la imputación por parte del titular de la acción penal y ostenta una condición de imputado. La otra finalidad, la finalidad cautelar, bueno, tuvo que haberse dictado en tal sentido, ¿verdad? Porque mal se podría hablar, aunque ahí se hable de la afirmación de la libertad y el principio de interpretación restrictiva, etcétera. Es decir, de alguien que esté procesado sin que exista ningún tipo de medida cautelar en su contra, aun cuando fuese la más leve de ella, la descrita en el 242 del COP, una medida cautelar sustitutiva. Por lo tanto, imputado y cautelado. Pero ahora vamos a saber cómo se procesaliza, cómo se procesa, en qué condición es procesado ese imputado. Y entonces se adopta la llamada finalidad procedimental. Saber en este momento qué procedimiento se va a adoptar, si es el procedimiento ordinario con sus buenas 4 fases procesales, o si es el procedimiento especial o los procedimientos especiales. Dentro de los procedimientos especiales, ya bien saben ustedes, lo que han seguido estas disertaciones virtuales, se encuentra la posibilidad del procedimiento por delito menos grave, si no supera los 8 años el delito que se imputa, o el procedimiento abreviado por flagrancia. Ese procedimiento abreviado por flagrancia, que iría a conducir, si se solicita, si lo solicita el fiscal del Ministerio Público, si así se inició el conocimiento de la causa y si el juez lo acepta, bueno, este procedimiento abreviado por flagrancia, que conducirá que se ampute una fase procesal. Ya no habrá fase intermedia, y que, como lo indica la flecha, pasaríamos a otra lámina, pasaríamos a otra fase. Es decir, se remite
directamente a un tribunal de juicio la causa. Disculpen aquí que dice tribunal, bueno, aunque lo que existe ahorita por la pandemia y en el ámbito venezolano ya uno no sabe si eso es tribunal, es tribuna o qué será. Bueno, para que se presente el acto conclusivo directamente ante el tribunal de juicio. Es decir, ese tribunal de juicio que fijará de 10 a 15 días hábiles, y lo de la habilidad tiene que ver mucho si se encuentra privado de la libertad o no, a los efectos de asumir, ¿verdad? Si es días continuos, mi criterio es que aún no siendo privado de la libertad, el encontrado en la comisión flagrante de un hecho ilícito son, toda vez que con la presentación de la acusación en la que se generaría una nueva fase, la cual no es la fase intermedia, sino la fase de juicio, todavía nos estaríamos encontrando en una fase preparatoria y por lo tanto esos 10 a 15 días serían los 10 continuos. Entonces, bueno, de no ser ello, de adoptarse el procedimiento ordinario, ya sabemos que el acto conclusivo que debería presentarse, si se encuentra en privación de libertad, fíjate la flecha, frente a la llamada privación de la libertad, que puede ser el archivo fiscal o puede ser la solicitud fiscal de sobreseimiento o la acusación pública, tendría que presentarse en los 45 días continuos. Entonces, obviamente, mis estimados, el problema radica en si se presenta esa acusación 45 días continuos o si se presenta la acusación directamente ante el tribunal de juicio al haberse calificado el procedimiento abreviado por flagrancia. Y en estos días, en este interín, en los 45 días o de 10 a 15 días hábiles, que en realidad serían 10 días, porque bajo lo que redacta el 372 del COP, la acusación tendría que interponerse hasta el 5 día hábil anterior de aquel en que se fija la audiencia de juicio si se calificó el procedimiento abreviado por flagrancia. Entonces, bueno, si en estos 45 días o en esos 10 días la defensa ha tenido necesidad de diligencia de investigación para desvirtuar a alguien que ya ostenta la condición de imputado. Fíjate que ya esto trasciende a la simple condición de investigado, ya ostenta la condición de imputado. Recordemos que pueden haber actos de investigación, preimputación, si esta imputación se realizó en la audiencia de imputación, y actos de investigación post-imputación, si la imputación, como cabe ahora por el artículo 537, fue con posterioridad. La investigación es posterioridad al acto de investigación. Recuerden ustedes que esta presentación de la acusación va a conllevar a la llamada fijación de una audiencia preliminar en donde las decisiones que allí se dicten están vinculadas a, bueno, de si se admiten los hechos, si se pasa la causa a juicio, porque se admite la acusación. Recordemos que la manera como se cuestiona ya en dicha audiencia preliminar esa acusación pública sería a través de la oposición de excepciones. Por lo tanto, mis estimados, el cuestionamiento de la presentación de la acusación sin que se haya verificado aún la diligencia de investigación solicitada expresamente por la defensa no podría ser a través de entrada, no podría ser a través de los recursos. Es decir, en primer lugar, porque el recurso se interpone frente a una decisión, no frente a una inacción por parte del fiscal del Ministerio Público. Y entonces tendría que esperarse la presentación de la acusación para, como un medio cuestionador de dicha acusación sin que se verifique la diligencia de investigación, sea a través de la excepción. Y la excepción que allí se demarca es la contenida en el 28.4 del COP, la acción promovida ilegalmente, en el sustento de que se presentó la acusación sin que se haya verificado aún las resultas de diligencia de investigación. Dicho esto, entonces, lo primero que uno tendría que abordar es que se solicitó, pues. Es decir, bajo la simple esperanza no se puede saber nada. Como que a alguien le guste a otro o le guste a otra. Y le digo, es que tú siempre me has gustado, ¿vale? Bueno, pero si nunca me lo dijiste, no me diste ni una seña, no me diste ni el menor asomo. Y yo las antenas, ¿verdad? No las tengo tan prestas para poder saber. O sea, como se dice literalmente en Venezuela, pida por esa boquita, pues. O sea, haz la pretensión. Es decir,
si nadie ha realizado una pretensión de defensa, mal se puede asumir un cuestionamiento de esa acusación. Claro, alguno de ustedes pudiera decir, pero es que espérate, el propio código nos establece 262, 263, 285, que es obligación de parte del fiscal del Ministerio Público de poner en conocimiento de la defensa de las circunstancias que favorezcan la condición del procesado. Es decir, de poner en conocimiento los elementos de descargo, por lo menos que pudieran facilitar la pretensión. Bueno, está bien el poner en conocimiento, pero eso no asume una pretensión, ¿verdad? No una legitimidad de solicitud por parte de la defensa. Es decir, frente a los temas de la diligencia de investigación, no podría argumentarse el no poner en conocimiento elementos de descargo, sino a partir de la actuación proactiva de solicitud de diligencia de investigación. Por otra parte, en la normativa que se describe en el COP, se nos habla de dos palabritas, de dos adjetivos, ¿verdad? Adjetivos sustantivizados también, que puede ser la llamada idoneidad y la utilidad. Es decir, la manera de solicitar una diligencia de investigación ha de estar vinculada a la demostración de una idoneidad, por lo menos referirse directa o indirectamente al hecho objeto de la imputación. Ya mal se podría hablar, ¿verdad?, de una simple investigación, porque ya alguien ostenta la condición de imputado. Y a la vuelta de la esquina, lo que pudiera ocurrir, rebus sic stantibus, variación de la condición procesal, que cambie la condición de imputado a la condición de acusado. Entonces, la pertinencia, el referirse directa o indirectamente, y la utilidad ha de estar vinculado exprofesamente a tratar de mantenerle un convencimiento o de refutar un convencimiento al titular de la acción penal. Es decir, ahorita no estaríamos en la búsqueda de convencer al juez, ahorita estaríamos en la búsqueda fundamentalmente del convencimiento del titular de la acción penal. Amigos, esto del convencimiento pasaría al tema de lo óntico, de lo verdadero, que es la verdad. Es decir, si un fiscal asume que ya ese hecho y esa calificante le demuestran a él una verdad en una relación que más allá de toda duda razonable, él no tiene duda, porque si hubiese duda, estaríamos en el supuesto del último numeral del artículo 300, es decir, aquel que sustenta el sobreseimiento en lugar de la acusación. Es decir, nos habla, a pesar de la falta de, a pesar de la certeza, nos dice el último numeral del 300 del COP, no existe una base material. Él está convencido, tiene certeza, pero está bien, pero ahora en su labor de convencer al otro no va a poder hacerlo. Es decir, no hay una base material, no hay una base probatoria, y allí es donde se entiende también la famosa expresión del Ministerio Público como parte de buena fe en saber el derecho, en saber que ese hecho se ascribe o no al derecho, en saber que el delito es una realidad plural y que existen causas de justificación, causas de exclusión de la culpabilidad, causas de atipicidad, pero también en saber si la pretensión está viva, es decir, que no hubo extinción de la acción penal, porque hubo el pago de un acuerdo reparatorio, pero también en saber si ese sustento material, la verdad material expresada con prueba, pudiera servir para el sustento en un juicio oral y público. Entonces, mis estimados, sabiendo la oportunidad en donde se daría esto, yo, por cierto, que me quedó de la disertación anterior, ¿verdad? Esta lámina que no quise dejar de planteársela a ustedes sobre si el juez de control puede cambiar la calificación distinto a la pretensión del fiscal del Ministerio Público. Me quedó esta lámina en el tintero. Disculpen que se coleó aquí pues dentro de esta disertación, pero yo creo que es importante, no es nacional, es vinculado a un caso de derecho comparado en Perú, en Lima, donde es más o menos similar lo que esta audiencia con respecto a la llamada audiencia de imputación. Interesante este criterio de la sentencia
13.9 del 17 de la Corte Superior de Justicia de Lima. En la audiencia de presentación de cargos, que en nuestro caso sería la audiencia de imputación, se realiza, entre otros, un control de legalidad, que por el principio iuria novit curia es obligación del juez advertir a las partes cuál es la correcta subsunción y ser debatida en audiencia, que con el asentimiento o sin el asentimiento del Ministerio Público, su obligación es hacer la correcta calificación del delito. Por lo menos se habla allí de la posibilidad de que esto se debata, es decir, que no solamente sea que el juez manifieste que está en desacuerdo con la calificación presentada por el fiscal, sino que surja un debate en audiencia con respecto a las partes en la audiencia, cuestionando o no esa posibilidad de cambio de calificación. Es decir, que el cambio de calificación por parte del juez en la audiencia de imputación surja es a partir de un debate y no como decisión final, como un corolario final. Pero bueno, ya no voy a seguir abordando el tema porque ya lo habíamos abordado en la sesión anterior. Más bien vamos a asumir el propio. En primer lugar, uno tendría que preguntarse, ¿qué es eso de diligencia? ¿Okay? El concepto de diligencia, porque el código tiene una variable descriptiva de la noción de diligencia. Lo repiten muchas normas. Yo, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia nos dice que diligencias es la actuación de un órgano judicial para la ordenación del proceso. Es decir, despachar o tramitar un asunto mediante las oportunas diligencias. Entonces, una diligencia diligente. Hay que ser diligente en la diligencia. Recordemos que la tutela judicial efectiva, expresada en el 26 del COP, ¿verdad? Perdón, de la Constitución, nos habla de la llamada idoneidad, que de la celeridad en la realización de la justicia. Ustedes saben, ya deben asumir que ya existe un diccionario de la Real Academia, pero ya jurídico, un diccionario prehispánico del español jurídico, donde se habla de diligencia como documento administrativo o procesal que impulsa el procedimiento, constata la actuación o determinados hechos. Entonces, cuidado con esto, ¿ok? Cuando hablamos de diligencia de investigación, es como el nombre lo indica, es una propuesta a los efectos de sustentar una pretensión procesal, lo cual es distinto al concepto de diligencia como manuscrito escrito que se hace dentro de un tribunal manifestando una presencia, ¿verdad? Aquí estoy yo y me di por enterado, o solicitando una pretensión. Entonces hay que distinguir del concepto de diligencia como actuación de pedimento con diligencia como mecanismo de obtención de verdad y sobre todo de una verdad procesal penal. Pero además desatender al concepto de diligencia como necesidad de celeridad, como necesidad de prontitud en la realización de una determinada actividad. Pasando digamos, lo nominal, ¿verdad? Bueno, yo creo que la norma pivotal del asunto está en el artículo 127 del COP, en su numeral 5. Nos dice, el imputado tendrá los siguientes derechos. 5. Pedir al Ministerio Público la práctica de diligencia de investigación destinadas a desvirtuar las imputaciones que se le formulen. Fíjense la expresión, ya habla de una imputación. Por lo tanto, eso cuando se habla de la necesidad de la pertinencia y de la idoneidad, tendría que estar vinculado a una noción de desvirtuar. Por otra parte, el 133, cuando nos habla de las oportunidades de la declaración del fiscal, del juez, del imputado, antes de comenzar la declaración, nos dice el 133, se le impondrá al imputado que tiene derecho a explicar todo cuanto sirva para desvirtuar la sospecha que sobre él o ella recaiga y a solicitar la práctica de diligencia que consideren necesaria. Entonces, cuidado con entender que solamente la solicitud de diligencia de investigación se va a realizar en la oportunidad de la declaración del imputado, que ya sabemos que por vía del 537, bueno, de la sentencia 537 de julio de 2017 de la Sala Constitucional, es en la audiencia de imputación. Pues no, pues aunque no vaya a declarar al imputado, pues su defensa podrá solicitar diligencia de investigación en sede fiscal, porque definitivamente esa diligencia de investigación se asume a través de la instrumentalización, de la vehiculización del Ministerio Público. Por ejemplo,
El 287 instrumentaliza más esto. El imputado podrá solicitar al fiscal la práctica de diligencia para el esclarecimiento de los hechos, noción de idoneidad y pertinencia. El Ministerio Público las llevará a cabo si las considera pertinentes y útiles, debiendo dejar constancia de su opinión contraria a los efectos que ulteriormente corresponden. Es decir, aunque me digas no, y mucho más si me dices sí, pero si me dices no, tiene que surgir a partir de un pronunciamiento fiscal. No puede haber el mutis, ¿verdad? En la solicitud de la diligencia de investigación. El Ministerio Público, lo dice el 263, en el curso de la investigación, hará constar no solo los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación del imputado, sino también aquellos que sirvan para exculparlo. En este último caso, está obligado a facilitar al imputado o imputada los datos que le favorezcan. Entonces, claro que obviamente alguien pudiera esgrimir que no hubo tal diligencia de investigación porque no se dio el cumplimiento previo de lo establecido en el artículo 283. Es decir, el conocimiento, digamos, esotérico de que existe una necesidad, unos elementos que obran a mi favor. Es decir, el poner en conocimiento, pero ya no sería el tema de la solicitud de la nulidad de la acusación y de la acción promovida ilegalmente por irrespeto a la respuesta de la diligencia solicitada, sino precisamente de la inoportunidad, de la ausencia, del mutis, de la inacción alguna en la puesta en conocimiento, lo cual condujo a que no pude haber solicitado diligencia de investigación. Entonces, muchas normas refieren lo de la diligencia de investigación. Recuerden que yo estas láminas las cuelgo, las ubico dentro de mi canal YouTube, Ángel Serpa, lo que había dicho con anterioridad. Por ejemplo, el artículo 165, no confundir diligencia de investigación con diligencia como escrito manuscrito. Por ejemplo, lo que nos dice el 165, a los efectos de la práctica de las notificaciones exigidas por la ley o los representantes de las partes indicarán en diligencia hecha al secretario o secretaria o en cualquier escrito que presentarán al tribunal el lugar en donde pueden ser notificados. Entonces, bueno, fíjense que la norma, el 49.1 de la Constitución, nos habla de que toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Es decir, la llamada oportunidad del conocimiento. Pero es que además, en el otro lado, se encontraría el fiscal del Ministerio Público con la posibilidad de que se caduca la oportunidad para la presentación de su acusación. La sentencia del 15 de octubre del año 02 de la Sala Constitucional que tienen ante sí nos habla. El proceso penal está sujeto a términos preclusivos por razones no solo de certeza y de seguridad jurídica, sino también como modo de establecimiento de una necesaria ordenación del proceso que sea capaz de asegurar en beneficio de todas las partes que el mismo sea seguido de manera debida, sin dilaciones ni entorpecimientos injustificables, en obsequio de la justicia, así como la efectiva vigencia de los derechos fundamentales. Por ejemplo, si conforme a la sentencia 678 de julio del 10, la oportunidad para la presentación de la acusación es a partir del día, como nos lo dice la sentencia, comenzaron a transcurrir a partir del día siguiente en que el juzgado de control acordó mantener la medida de privación de libertad, la sentencia del 29 de junio de 2001 nos habla de la llamada caducidad para la interposición de la acusación. La ley muchas veces exige que ese derecho sea ejercido en un determinado lapso y si no se incoa en dicho tiempo, la acción deviene inadmisible y la tutela jurídica del Estado no tiene lugar. Si ella se ejerce después de haber sido el plazo, a ese término fiscal se le llama caducidad. Entonces, mi orientación como una respuesta sería la siguiente. En atención a mantener la igualdad de partes, esa solicitud de diligencia tiene que ser realizada de una manera idónea al comienzo de la fase de investigación. Porque una solicitud de diligencia de investigación al día 44 obraría para que impida que el fiscal del Ministerio Público presente la acusación. La respuesta del fiscal en atención a su idoneidad